Hace no mucho fui a la selva de mi país y me encontré con un árbol mucho más grande que este que ves acá al fondo. Lo curioso es que este árbol es uno de los árboles más grandes del mundo, si no es el más grande. Su nombre es el árbol de la lupuna. ¿Y por qué te traigo esto a colación? A lo largo de la vida, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones importantes, tenemos que parecernos a un árbol y no a un mísero arbusto. Y es mejor si nos parecemos al árbol de la lupuna. Un árbol, a comparación de un arbusto, en primer lugar, tiene una base sólida. Eso quiere decir que cada vez que venga un viento huracanado o alguien quiera tumbar a ese árbol con su machete, ese árbol va a estar ahí resistiendo y va a echar más raíces todavía más fuertes. Esa base sólida se traduce en nuestros valores, tomando en cuenta siempre nuestros principios. Los principios universales que rigen nuestra existencia. Y esos valores nos van a ayudar a que nosotros tengamos un camino claro a la hora de querer tomar decisiones importantes. Y además de que los árboles de por sí viven más que cualquier otra planta. Esto lo podemos traducir a que todo lo que hagamos sea de calidad y tenga una trascendencia. No solo en los tiempos que vivimos ahora, sino también en los tiempos de toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, ahora se me vienen nombres como Jesús, como Einstein, Aristóteles. Todos ellos dejaron una trascendencia poderosa en la vida. Si somos arbustos, ¿qué va a pasar? Solo nos vamos a enfocar en hacer crecer nuestras hojas y nada de lo que hagamos va a tener una trascendencia real. Lo segundo que podemos aprender de esta analogía que te he puesto es de que todos los animales quieren estar al lado de los árboles. Por ejemplo, a los animales terrestres les brinda seguridad, les brinda sombra. A los animales, a las aves, les brinda protección cuando hay una tormenta. Los árboles dan fruto y eso permite no solo alimentar a algunos animales, sino también a nosotros. Y también de esos frutos salen más árboles fuertes como este, el que tengo detrás mío. ¿Y qué va a pasar si somos arbustos? Va a pasar de que cada vez que un conejo venga, lo van a devorar. Va a pasar de que mi perro Gogo se va a acercar, lo va a oler y va a hacer toda su desgracia ahí. Y lo tercero es de que los árboles son más resistentes a las tormentas, a esas tormentas de la vida que a veces se nos presentan. ¿Y qué pasa cuando pasa una tormenta? Pues los árboles son más fuertes, echan más raíces. En cambio, si somos arbustos, lo que va a pasar es de que va a venir un simple viento y muy probablemente puede eliminarlo en un abrir y cerrar de ojos. Y para finalizar, te recomiendo que una vez aprendido e interiorizado estas historias que te he dicho, vayas anotando, aunque sea 5, 10, 3 cosas o valores importantes que van a regir a partir de ahora las decisiones importantes de tu vida. Y si es que ya tienes esos valores anotados o tomados en cuenta, no estaría nada mal que de vez en cuando los vayas revisando para que si en alguna vez algún valor
ya no es tan importante en tu vida, tú lo puedas modificar por otro o simplemente eliminarlo. Este concepto que te he dicho va muy bien conjugado con el video en el que te explico el sesgo del coste hundido. Y si entendemos el sesgo del coste hundido, vamos a poder cambiar un tronco sólido como el que tengo acá atrás por otro tronco sólido sin que nos afecte tanto y de una forma rápida. Además, en la simbología, el signo del toro es el fuerte, es el resistente, es el tronco que tengo acá, el árbol. Y está su signo complementario, que es el escorpión, el de la transmutación, que es derrumbar algo que puede ser tan grande como esto para volver a cambiarlo por algo muchísimo más fuerte de una forma segura. Un árbol, este árbol crece en un terreno pedregoso y este terreno de piedras representa, por ejemplo, a las malas juntas. Claro. Y por otro lado tenemos igual a un terreno húmedo en donde representa a que las raíces tienen mayor facilidad, entonces el árbol va a seguir creciendo. El mejor terreno vendría a ser un lugar en donde nos debemos esforzar, en donde debemos tener metas y sobre todo debemos plantearnos nuevos objetivos en nuestra vida. Para agregar, a veces cuando iniciamos en nuestra vida profesional o nuestra propia vida personal, siempre vamos a tener algunas fallas. Por lo tanto, siempre vamos a comenzar desde cero. Pero como lo pueden ver en este árbol, que comenzó desde una semilla, de este árbol que pueden ver a continuación. Y al comienzo uno empieza desde cero, como les venía diciendo. Pero ya con el paso del tiempo y con el esfuerzo que vas dando, te vas convirtiendo en este árbol, como pueden ver el tronco de acá, en donde incluso todos los animales, y como lo plantearon en la pregunta 5, vienen hacia ti. Y eso nos traduciríamos a las personas, por lo que nos brindamos. En caso de los arbustos, como tú lo mencionas, estos representan a personas que deben esforzarse para lograr grandes cosas y no quedarse ahí. Eso es lo que rescato de lo que dijo mi compañero Sergio. Suscríbete, dale like, comenta, comparte este video a la persona que sabes que le va a ayudar muchísimo. Y nosotros nos vemos en una próxima. Chao.